Vamos a dar comienzo a los desayunos reciclados, un foro de debate que iniciamos hoy en la agencia EFE con FB. Vamos a dar comienzo a los desayunos reciclados, un foro de debate que iniciamos hoy en la agencia EFE con F Verde, F Futuro y con la colaboración de Signus Ecovalor, la entidad responsable. Vamos a dar comienzo a los desayunos reciclados, un foro de debate que iniciamos hoy en la agencia EFE con F Verde, F Futuro y con la colaboración de Signus Ecovalor, la entidad responsable, la principal entidad responsable del reciclado de los neumáticos fuera de uso, de los NFU en España, y con quienes pretendemos poner sobre la mesa de debate el futuro de los materiales, qué es lo que se puede hacer para mejorar nuestro entorno, potenciar la sostenibilidad e ir hacia un futuro más verde. En los 70, los 80, el movimiento conservacionista puso de moda las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, pero en el siglo XXI estamos un paso más y estamos en el camino de una sociedad más sostenible y en un intento de alcanzar una economía circular. Aunque el término está de moda, lo que se trata es de cerrar el ciclo de vida de los productos y que todas las actividades que ejercemos los humanos y que tienen un impacto sobre nuestro entorno, pues al final se reduzcan lo máximo posible y podamos alcanzar la sostenibilidad, ¿no? Es decir, utilizar los recursos actuales sin hipotecar su utilización por las generaciones futuras. En esta primera cita hemos decidido centrarnos en un material, que no en un residuo, que está a nuestro alrededor, que vemos cada vez que salimos a la calle y que no es otro que los neumáticos. Los neumáticos y qué es lo que pasa cuando terminan su vida útil. El sector de las ruedas usadas, podríamos pensar que no pasa nada con ellos, pero lo cierto es que hay miles de millones de ruedas en nuestro país y que constituían un problema una vez que terminaba su vida útil. Lo cierto es que se está investigando mucho. Desde hace 10 años existe una entidad que se ocupa de su recogida y recuperación y queremos saber más sobre el tema. Queremos saber qué es lo que pasa con las ruedas, qué se puede hacer para que no sean consideradas residuos, sino materia prima, y cómo podemos avanzar. Proyectos de I+D, utilizaciones en áreas de ocio, asfaltos en carreteras y, en definitiva, para hablar del tema, tenemos, empezando por la esquina de la derecha, a Juan Gallego, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, por lo tanto los que diseñan las carreteras, y será quien nos podrá contar las posibilidades de estos nuevos materiales, de estas nuevas mezclas. Junto a él tenemos a José María Bermejo, que es químico, ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque ya hace años, creo, ¿no? Sí. Y actualmente es director del Departamento de Mercado de Valorización. Curioso nombre, al menos, ¿no? Mercado de Valorización, de Signus Ecovalor. Junto a él, Luis de León, representante de la empresa Asfaltómeros. Correcto. Que a veces... supongo que lo llamarán asfaltómetros. Se mete una T ahí al final que no tiene que estar, efectivamente. Que como representante de una empresa especializada en la fabricación y suministro de betunes con polvos procedentes de la trituración de neumáticos. Seguro que muchos de nuestros espectadores lo desconocen. Y finalmente, para cerrar la mesa, tenemos a Juan José Poti, que es presidente de la Asociación Española de Mezclas
asfálticas y también presidente de la Plataforma Tecnológica de la Carretera. Recordar que se puede ver en streaming a través de fverde.com y ffuturo.com, que nos acompañan también compañeros periodistas del área de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la agencia EFE. Y voy a empezar dando la palabra a cada uno de los ponentes para que hagan una breve exposición de no más de 2-3 minutos para fijar posición sobre la situación del sector, los neumáticos y las posibilidades que plantean, y a partir de ese momento plantearemos una serie de preguntas en las que también les pediré que sean breves. Y si os parece, para empezar, empezamos con empiezo yo, no, Arturo. Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir. Es que me he hecho un pequeño lío. No te preocupes. Bien, pues... Con José María Bermejo, de Signus Ecovalo. Bueno, más que nada porque es el comienzo de la cadena. Como aquí de lo que vamos a tratar un poquito a lo largo de este rato que pasemos juntos es de hablar de mezclas bituminosas fundamentalmente. El comienzo, pues se diría que viene de la materia prima ambiental o de esa materia prima secundaria que se obtiene del neumático fuera de uso. Nuestra compañía, como muy bien apuntabas, es responsable mayoritariamente de la recogida y correcta gestión de los neumáticos fuera de uso en España. En el año 2014 aproximadamente se han gestionado unas 170.000 toneladas, de las cuales pues algo más de la mitad se han destinado a instalaciones en las cuales se le da un correcto tratamiento desde el punto de vista material. Se han aprovechado todos sus recursos materiales, es decir, que los tres componentes principales del neumático, el acero, el textil y el caucho, se han separado y cada uno de ellos pues ha recibido o se ha introducido de nuevo en un proceso de aprovechamiento distinto. En el caso que nos ocupa o en el que nos debemos centrar hoy es en el aprovechamiento del polvo de neumático, del propio caucho, que bueno, pues ha rondado en torno a unas 50.000 toneladas producidas el año pasado, con múltiples destinos. Los más conocidos por el público en general son el césped artificial, relleno del césped artificial y parques infantiles, pero existen otras con un potencial muy amplio de aplicación, como son las mezclas bituminosas, a pesar de lo cual, pues según nuestras estimaciones, pues simplemente o solamente entre el 2,6 del año 2014 o el 2,9% de esas en torno a 50.000 toneladas pues han destinado a mezclas bituminosas. A pesar de estos pequeños porcentajes, somos un país puntero en Europa. En cuanto a consumo, ha habido pasos importantes por parte de alguna administración pública, particularmente el Ministerio de Fomento, y bueno, el potencial que vemos y que pretendemos que tenga todo esto de cara al futuro pues es muy importante. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con polvo neumático que van a ofrecer una serie de ventajas y que posiblemente nos lo cuenten el resto de contertulios, y que esperamos que en los próximos años poco a poco se vayan desarrollando correctamente. Me gustaría conocer la opinión de Juan José Poti, el presidente de la Asociación Española de Mezclas Asfálticas. Bueno, efectivamente, yo confirmo de lo que acaba de decir José María, es decir, la primera preocupación, que es el tratar de encontrar una solución al producto que termina, digamos, su vida útil, el neumático, a través del empleo de la reutilización dentro de una aplicación como es la mezcla bituminosa, es algo que no es nuevo, al menos no es nuevo para España. Llevamos ya, yo diría que de una manera clara, 10 años, y lo que sí se ha producido, desgraciadamente, es unos años especialmente duros, estos últimos años, estos últimos 7 años, y entonces, pues evidentemente, un esfuerzo importante en términos de normativa, en términos de puesta a punto, en términos de I+D, no se han visto, digamos, reconocidos o premiados o digamos suficientemente visualizados a pesar de, ya digo, que técnicamente se ha hecho ya mucho,
dada la situación tan dura por la que hemos pasado en estos últimos años. Pero efectivamente, yo que me toca, que soy representante de varios comités de normalización y que estoy en comités europeos y que tengo una visión, digamos, global de lo que ocurre en Europa, España es una referencia a nivel europeo clarísimamente, y es el único país que en este momento tiene normalizado los ligantes con incorporación de neumáticos procedentes, con caucho procedente de neumáticos fuera de uso. Entiendo que hay ahí grandes oportunidades y que esa singularidad puede representar una oportunidad para este país. Tendremos ocasión de hablar más adelante. Efectivamente, se lleva muchos años trabajando. Luis, creo que vuestra empresa se creó hace 14 años, en 2001. Sí, efectivamente. ¿Cómo una empresa se lanza al mundo de producir asfaltos con polvo de neumático o con gránulo de neumático? Bueno, en principio la idea parte pues de un conjunto de personas que esta técnica lleva funcionando. La técnica que trabaja Asfaltómeros en particular, pues que es una modificación por vía húmeda en las plantas de aglomerado directamente, pues esta tecnología lleva ya más de 40 años implantada en Estados Unidos y funcionando en Estados Unidos, donde está muy desarrollada, está completamente normalizado y legislado, y bueno, pues es una técnica más y una tipología de mezclas más con polvo neumático que llevan, como digo, funcionando ya mucho tiempo con muy buenos resultados. A partir de ahí, y con una previsión de que efectivamente por aquellas fechas se tendía ya y había una clara evolución a que había que reutilizar y reciclar los materiales, pues bueno, pues se pretende traer esa tecnología aquí a España. Asfaltómeros nace en el año 2001 y bueno, pues desde entonces llevamos estos 14 años pues avanzando en un camino que es lento, que como bien decía Juan José, pues ha tenido un parón o un frenazo bastante importante con la coyuntura que nos ha tocado pasar y que nos está tocando pasar durante los últimos años, pero que durante estos años sí que es cierto que se ha consolidado, que se ha avanzado mucho a nivel técnico, y que son tecnologías, tanto la que trabaja Asfaltómeros como otras compañías han invertido mucho en I+D+I para poder pues dar soluciones a nivel técnico y a nivel económico para la reutilización del polvo neumático en carreteras, que es un mercado y una posibilidad muy grande y que esperamos que poco a poco siga despegando, que es lo que estaba haciendo hace unos años y que se ha ralentizado, por desgracia. Muchas gracias, Luis. Juan, los ingenieros, los que diseñáis las carreteras, cuando hacéis esa labor, ¿tenéis presente este tipo de materiales? ¿Ha cambiado mucho el diseño de las vías por las que nos movemos desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, realmente en los últimos años ha habido un esfuerzo investigador muy importante, y no solo en las universidades, sino que las empresas españolas, en particular, gracias a esos nuevos materiales. Yo diría que una de las virtudes de estos materiales es que permiten conservar las técnicas a esos nuevos materiales. Yo diría que una de las virtudes de estos materiales es que permiten conservar la técnica que se venía aplicando, es decir, no supone un cambio totalmente radical. Por consiguiente, no gracias a esos nuevos materiales. Yo diría que una de las virtudes de estos materiales es que permiten conservar la técnica que se venía aplicando, es decir, no supone un cambio totalmente radical. Por consiguiente, no nos ha costado mucho trabajo incluirla en los métodos de dimensionamiento y en los nuevos proyectos. En general, hemos observado que estos materiales, insisto, no solo por las investigaciones nuestras en la Universidad Politécnica de Madrid, en otras universidades, sino en general en todo el sector, que ha sido tremendamente dinámico, creo que hay que felicitarlos por ello, es que la mezcla resiste, cuando tiene caucho, mejor los fallos típicos de las mezclas. Los agüellamientos debido a los camiones, las fisuras que provoca tanto el tráfico como las acciones climáticas, la resistencia al envejecimiento, es decir, a la pérdida original de propiedades, gracias en buena medida a componentes que incorpora el propio caucho de neumáticos, como es el negro de carbono. Muy versátil, la hemos aplicado. En España hay más de 1000 kilómetros ya construidos, quiero decir que esto no en absoluto es una cosa de laboratorio. La hemos aplicado en todo tipo de mezclas, es decir, que nosotros
tenemos la tecnología, en muchos casos desarrollada en España, podemos construir los pavimentos con esa tecnología presente, y quizá el único obstáculo por ir adelantando ya cosas pues es que a nivel de la administración todavía no se está fomentando lo suficiente, pero la tecnología existe y los ingenieros de caminos desde luego estamos aplicándola. Tenemos la tecnología, tenemos una normativa avanzada. Desde el punto de vista de Cygnus, a la hora de abrir ese camino, también, ¿cuál es el principal escollo que estáis encontrando para que estos recursos se puedan generalizar su uso de una manera más sostenida? Bueno, pues no hay una respuesta muy simple, quizás es el kit de la cuestión, un poco de lo que vamos a debatir. Nos encontramos con una doble barrera, quizá no a la misma altura. Por un lado, a las administraciones les cuesta mucho ser activas, ser proactivas y cambiar lo que ya tienen. Hay que vencer esa resistencia a cambiar. En general, las personas que tienen que tomar las decisiones suelen ser más bien conservadoras, desde un punto de vista que no quieren asumir demasiados riesgos. Y además que quieren, antes de tomar una decisión a una escala relativamente amplia, todo el mundo quiere primero verificar con pequeñas pruebas. Todo eso es un proceso relativamente lento. En el otro lado están las empresas que tienen que de alguna forma dar respuesta a lo que le pueda pedir una administración y tampoco les dan la suficiente responsabilidad, o sea, le quitan la responsabilidad de encima. Le dicen, bueno, si tú quieres hacer algo, si sale mal, ya veremos. Entonces son esas empresas, esa otra pequeña barrera que existe a no desarrollarse completamente, de tampoco ser demasiado proactivos por el miedo a que pueda salir mal. La idea es abrir el diálogo al resto de mis compañeros. También nos acompaña Isabel Rivadulla de Cygnus Ecovalor, Marina Segura de Feverde, Pedro Pablo García May, que es el subdirector del departamento, y dos compañeras que están elaborando información y que están tuiteando con el hashtag Desayuno Recicla 2 con dígito, para que todo esto se pueda seguir. De tal forma que mis compañeros en un momento determinado van a poder plantear preguntas. Pero al hilo de lo que ya habéis planteado, y antes de dar la palabra a Marina, Juan hablaba de los obstáculos de la administración. Y en ese sentido me gustaría saber, desde la Asociación Española de Mezclas Asfálticas, un poco cómo veis el panorama. ¿Se podría hacer que la administración incentivara un poco más este tipo de materiales? ¿Es más caro para la ciudadanía que se construyan carreteras o a lo largo, o es más barato porque duran más y tienen otras propiedades? Yo planteo esta pregunta como un ciudadano de la calle. ¿Realmente es más ventajoso que estos materiales se incorporen a nuestros asfaltos? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ser en varios planos, porque una cosa es lo deseable, otra lo posible y otra lo que técnicamente, digamos, el sector puede corroborar. Yo creo que una respuesta sencilla sería simplificar demasiado la visión del problema. Yo creo que, en primer lugar, y aquí me pongo por un momento la gorra de plataforma tecnológica de la carretera, el principal obstáculo al desarrollo de la innovación en España, el principal obstáculo, y hablo de la innovación al sector de la carretera, es que básicamente todos los pliegos, todas las licitaciones que se producen, se hacen bajo un modelo de contratación que evidentemente lo que hasta ahora se ha venido haciendo es que se licita sobre un producto normalizado. Normalización como garantía de producto, digamos, sancionado por la experiencia, que es una palabra muy propia del sector. Eso evidentemente tranquiliza mucho porque las cosas, si han funcionado bien, ¿por qué no seguir funcionando bien? Pero evidentemente ese no es el enfoque de otros muchos productos, ni de otros muchos sectores. Y no tenemos más que, yo estoy viendo en la mesa un montón de aparatos electrónicos, móviles, y si bajo esa óptica de un elemento, digamos, sancionado por la experiencia y que permita la comunicación, ninguno de estos aparatos existiría, porque habríamos desarrollado móviles más baratos, pero móviles de los que hacían entonces, que nada tienen que ver con las posibilidades que hay ahora.
Es decir, yo creo que el primer obstáculo importante es que no es fácil introducir la innovación dentro de la licitación. Y ahí estamos haciendo una cosa, yo creo que es muy importante, muy trascendente, que es la compra pública innovadora, y que ya por fin hemos conseguido que este año, en cuestión de muy poco tiempo, va a salir la primera licitación basada en compra pública innovadora, gracias al apoyo de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, con la Dirección General de Carreteras, y que es un mecanismo de contratación distinto al habitual. Y eso tiene problemas, no es sencillo, pero por fin... Prima la innovación. Prima la innovación. Básicamente, el modelo basado en la normalización va bien cuando son productos que ya sabes lo que esperar de ellos. Pero cuando de repente ocurre, como está pasando en este caso concreto, unas nieblas que aparecen en una zona, en la A8, tramo Careira-Mondoñedo, y sabemos que además hay una serie de accidentes y hay que encontrar una solución, lo que se pide es soluciones. Y entonces el sector ha reaccionado y hemos movilizado a todos los que tienen soluciones, y ya se va a empezar en muy breve justamente un proceso de adjudicación basado en este nuevo modelo que ya digo es compra pública innovadora. Es decir, el primer obstáculo claramente es la falta o la rigidez en la licitación. Y el segundo, muy vinculado con él, ha sido las enormes dificultades que hemos tenido en los últimos años para ver licitaciones. Estamos muy contentos este año porque por fin están apareciendo goteos, digamos ya en total son 12 obras o 14 obras de refuerzo de firmes este año, que a estas alturas nunca lo habíamos tenido en los últimos 7 años. Es decir, por fin empieza, todavía muy bajo mínimos, pero si no hay licitación, primer problema, y si además la licitación se basa en la normalización, todo lo que sea innovación está frenado. Me gustaría en un momento determinado hablar de la situación de nuestras carreteras, cómo estos materiales podrían ayudar a mejorarla, pero antes de eso me gustaría también que Luis nos contara un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las mezclas asfálticas con polvo de neumático. Y luego hemos hablado de unos 1000 kilómetros en España. Es una cifra respetable, pero comparado con la red de carreteras parece anecdótico, ¿no? ¿Cuál es el tramo más largo que tenemos de carreteras con este tipo de mezclas? Bueno, vamos a ver, como ha comentado Juan antes, las mezclas que incorporan betunes con polvo de neumático, pues ofrecen una serie de ventajas técnicas que están ya más que comprobadas y más que testadas. Está pasada ya la fase experimental en lo que se refiere a propiedades como pueden ser la durabilidad de las mezclas, el aumento de la vida útil de las mezclas, puede ser la solución a problemas de fisuración, un mejor comportamiento frente a determinado tipo de cargas también, frente a determinados ciclos térmicos de oscilaciones de frío-calor. Es decir, hay una serie de mejoras técnicas que ya están testadas y que conocemos fundamentalmente pues los que llevamos ya bastantes años en este tema y toda la gente de buena parte del sector de la carretera. Sí que es cierto que esas mejoras que están comprobadas, como digo, como decía Juan José y José María, todavía hay un cierto inmovilismo y falta terminar de pegar ese impulso por parte de la administración, porque lo de la compra pública innovadora se está potenciando, se está peleando, pero al final es un proceso, corrígeme Juanjo si no estoy en lo correcto, que es lento todavía y que nosotros desearíamos que se moviera con una mayor celeridad, porque pasa mucho tiempo. Sí que es cierto que en los proyectos que han sacado ahora el Ministerio de Fomento en estas licitaciones se empieza a ver un cambio de tendencia ya los proyectos han salido, las mezclas asfálticas, buena parte de ellos con betunes con polvo neumático. Parece ser que ya por parte de la administración más importante del país, que es el Ministerio, y que es un poco el que va marcando la pauta al resto de administraciones, se han vencido esos miedos, se han convencido de que esto, como ellos mismos han comentado y ellos mismos han normalizado, el polvo neumático no es un residuo, es un polímero, es un aditivo. Con lo cual se está hablando de un producto que confiere unas propiedades a los betunes y a las mezclas. Entonces a partir de ahí, pues con ese cambio de tendencia sí que esperamos que vaya un poquito más adelante y sobre todo que se venzan esos miedos y que se convenza tanto la administración como las empresas, que buena parte ya también lo conocen,
de que la fase experimental de estas mezclas está superada ya. Me preguntabas por tramos de carretera, yo creo que deben de ser más de 1000 kilómetros los que hay. Y por comentarte a lo mejor algunos de lo que es la experiencia que tiene Asfaltómeros como pequeña empresa, porque entre el conjunto de las empresas del sector se han hecho muchos tramos y hay mucha experiencia acumulada ya. Pero todo lo que es a nivel de concesionarias de autopistas, trabajan mucho con este tipo de mezclas precisamente porque ellos lo que valoran que es la durabilidad. La durabilidad, tienen que dar unos grados de confort al viajero, unos grados de seguridad en las mezclas, y ellos mismos también lo que buscan que es productos de alta calidad que les dure. Entonces todo el corredor mediterráneo, lo que es la AP7 por ejemplo, se ha ejecutado buena parte, hay muchos tramos ejecutados con mezclas con polvo neumático. En la AP4 en la Sevilla-Cádiz también se están ejecutando mezclas en rodadura con polvo neumático, y hay una infinidad de tramos que documentan y que aportan pues, lo que es la experiencia y la tecnología y lo que se ha avanzado en este tipo de mezclas. José María, ¿la administración empieza a darse cuenta de la importancia que requiere reciclar? Hemos hablado que ya empieza a incorporar el tema de la innovación. Con frecuencia se dice que la innovación, que la I+D, puede ser uno de los factores que nos ayuden a salir de la crisis. Uno, ¿la administración es receptiva a este tipo de mensajes? Dos, ¿la industria también está abierta a incorporar este tipo de productos? ¿Y qué se puede hacer más para incrementar la conciencia medioambiental de administraciones, industrias y finalmente? Y un empuje hacia la utilización de materias primas secundarias como el caucho por parte de las administraciones de carreteras, un poquito lo que ya hemos dicho, y un empuje hacia la utilización de materias primas secundarias como el caucho por parte de las administraciones de carreteras, un poquito lo que ya hemos dicho, una cierta resistencia al cambio, querer verificar, es un proceso relativamente, y un empuje hacia la utilización de materias primas secundarias como el caucho por parte de las administraciones de carreteras, un poquito lo que ya hemos dicho, una cierta resistencia al cambio, querer verificar, es un proceso relativamente lento. También no hay que olvidar que en las administraciones a veces hay una cierta rotación de personal. Si eso no está consolidado, alguien que ha podido empezar en un momento dado a fomentar algo, si se sustituye por otra persona que viene con una visión un poquito distinta, pues al final también se acaba frenando también eso. Desde luego por parte de la ciudadanía no hay ningún inconveniente. La ciudadanía yo creo que cada vez es más consciente de la necesidad de reciclar y de utilizar materiales y de fomentar cualquier tipo de aplicación. Nosotros en nuestro trabajo diario a la hora de constituir la sociedad, precisamente impulsamos que el consumidor fuese consciente de que está colaborando, de que cuando deja su neumático hay una cantidad que se está sumando al importe del propio neumático, precisamente para eso, y para que sea el primero en exigir que se dé un correcto tratamiento y que se le dé valor a lo que los sale ciudadanos ahí. realmente lo percibimos, porque hay otros residuos que es mucho más fácil ver que son no residuos que están ahí, es decir, el vidrio, las latas, la basura en general. Sin embargo, el neumático, tú sabes que lo tienes en tu vehículo, vas al taller, cambias las ruedas y resulta que parece que no hay residuos. Bueno, como digo, hemos hecho el esfuerzo a la hora de que todo el mundo sea consciente. Se diferencia el coste de la gestión en la factura, se diferencia del precio de venta del propio neumático, precisamente para que todos seamos conscientes de que esto no es por azar, ni gratuito, ni nada, simplemente tiene un coste muy pequeño, en porcentaje puede representar entre un 2% del valor del neumático. Y está ahí y además que con eso se está garantizando que se le va a dar el tratamiento. Se les informa, por supuesto, a los consumidores. Todo esto que estamos diciendo hoy es una forma de informarles, y yo creo que el consumidor en general es muy receptivo y muy consciente. Los siguientes pasos de las cadenas son los que quizás cuesten un mayor esfuerzo que calen. Juan, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo van a ser las mezclas con las que se harán las carreteras de este siglo XXI
cómo podrán ser las del siglo XXII si es que seguimos rodando sobre carreteras y no utilizamos otros sistemas de transportes. ¿Cómo se está innovando desde el mundo de la ingeniería? Bueno, realmente el sector de la construcción y en particular el de asfaltos sigue las líneas maestras que están marcadas para todos los sectores en este momento, que es la sostenibilidad, o sea, productos de gran calidad y sostenibles. En ese sentido, el sector del asfalto está bastante volcado en reducir las temperaturas de trabajo con los asfaltos. El impacto es importante en los gases de efecto invernadero, las emisiones que se generan, y ha aparecido una primera generación de productos que llamamos mezclas semicalientes, que se fabrican a unos 20, 30 grados, 40 grados menos de temperatura de lo que veníamos trabajando, y eso elimina buena parte de las emisiones. No es proporcional el aumento de temperatura al aumento de emisiones, y yo creo que ese es el futuro inmediato. Y el futuro un poquito más a largo plazo, no es difícil saber cuántos años pasará, imagino que un lustro o una década, estaremos trabajando ya a temperaturas prácticamente ambientes que eliminan totalmente la generación de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, al menos durante la fabricación, y por consiguiente las molestias también a los ciudadanos, a los trabajadores, etc. Es el futuro. Las mezclas con caucho están precisamente en ese tren, al igual que todo el sector. Ya está demostrada la viabilidad de las mezclas semicalientes. Nosotros hemos acabado recientemente una tesis doctoral que hemos hecho en colaboración con la Universidad de Parma en Italia y la Universidad de Sydney en Australia, en la que hemos fabricado a temperatura semicaliente mezclas con caucho de neumático, y dan un comportamiento excelente. Y un poquito más adelante, ya hay cosas hechas, pues llegaremos como el resto de mezclas a fabricar prácticamente a temperatura ambiente. No sé si Juan José está de acuerdo en eso. Hombre, sí, sí. Por alusión directa. Sí, sí, ya veo. Vamos a ver, no solo estoy de acuerdo, yo creo que ese es uno de los ejes de desarrollo más evidentes, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad ambiental. Este es un sector muy sensible a los temas medioambientales por muchas razones. Pero yo quiero aportar también otra visión que quizás, digamos, completa un poco el panorama. Yo participé hace 2 meses, no 3 ya, en París, en un congreso muy importante que ha habido sobre temas precisamente vinculados con reciclado y todo lo que tiene que ver con el mundo de la carretera a nivel mundial. Es el primer congreso PPR, si se llamaba. Y ahí en la jornada de clausura describieron o intentaron describir o dar respuesta a esa pregunta que has formulado, ¿qué nos espera en el futuro? Y la verdad es que cualquiera de las respuestas de los 5 intervinientes que hubo, a mí me hicieron ver que, además de lo que acaba de decir Juan, yo creo que hay algunas cosas que conviene que sepamos. El de Peugeot, el director general de Peugeot, vino a decir: señores, antes de 5 años, algunos de ustedes, o varios de ustedes, o un porcentaje, digamos, difícil de definir, tendrán coches autómatas. Y además los coches interactuarán con los otros coches. El proyecto famoso de Google de querer desarrollar un coche y cambiar el sistema de transporte hacia sistemas que sean una especie de caravanas, eso va a cambiar y va a hacer cosas muy distintas. El de Michelin, por ejemplo, que también habló, dijo que para él el futuro claramente tenía que ver con un mundo sin ruidos. Fue tajante, su identificación fue: tenemos que ir hacia un mundo sin ruidos. Y es verdad que la densificación urbana y los problemas que a veces hemos hecho ver que no era importante o que era menos importante que otras preocupaciones, como era el impacto sonoro y la contaminación acústica, pues tienen una importancia cada vez más importante en este mundo en el que hay grandes megápolis de 10, 15, 20 millones de habitantes y zonas, digamos, del planeta donde hay mucha densidad de población. Bien, dicho todo esto, yo creo que entre ese futuro a 5 o 10 años, entre la sensibilidad ambiental y entre lo que en este momento tenemos, la parte positiva es que tenemos un país donde está normalizado el empleo de ligantes con caucho procedente de neumáticos, y en ese sentido somos referencia europea, y creo que queda por hacer un esfuerzo muy importante, y es a lo que me dedico fundamentalmente el 80% de mi tiempo, y es a licitar lo necesario para mantener en buen nivel las carreteras,
Esa es la condición necesaria, si no todo lo demás es obvio, o sea, no tiene sentido. Y evidentemente hacer mucho más flexible el sistema de contratación hacia elementos que permitan la innovación. Yo creo que es el enfoque, porque nos enfrentamos a 5 años donde va a haber cambios muy importantes desde el punto de vista del transporte. Eso es lo que he querido hacer. Muchas gracias, Juan José. Yo una puntualización, que no es más que un complemento a lo que decía Juanjo. Mencionaba carreteras o ciudades sin ruido. Podéis interrumpir porque lo que se trata es de generar diálogo y debate. Ciudades sin ruido. En esas ciudades sin ruido, un aspecto muy importante que, a pesar de que es bien conocido, no lo hemos sacado en la mesa todavía, es la posibilidad de fabricar, precisamente por el contenido de caucho, mezclas bituminosas que reducen considerablemente el ruido de rodadura. No son exclusivas de la utilización del polvo neumático, pero se pueden fabricar texturas, y eso quizás los expertos en ingeniería o en fabricación de la propia mezcla nos lo pueden decir de una forma más precisa. Esas texturas reducen el ruido de rodadura y se pueden construir gracias a que incluyen polvo de neumático en su formulación, que es una de las ventajas adicionales, no solamente la utilización de una materia prima secundaria, sino además la incidencia positiva en un aspecto ambiental de tanta preocupación como es el ruido. Bueno, hemos hablado de la reducción de las emisiones de CO2, reducción del ruido, mejora de la durabilidad de las infraestructuras. Antes de hablar de cómo están nuestras carreteras y cómo se pueden mejorar con este tipo de materiales, me gustaría que Marina planteara alguna cuestión que tenía en la recámara. Sí, parcialmente Juan José ha aludido a ello, pero yo quería saber si la producción asfáltica ha ido descendiendo aproximadamente desde el 2007, no solo en el caso español, también a nivel europeo. Si la previsión presupuestaria del Ministerio de Fomento ha dado un cierto respiro al sector para este año, creo que eran más de 2.000 millones de euros. Si eso ha significado un balón de oxígeno para el sector, eso por un lado. Luego quería preguntarle también a Signus qué cantidad absorbe el sector asfáltico de los neumáticos que estáis recogiendo. Luego, las cientos de miles de toneladas de neumáticos que se generan al año, no hay suficientes carreteras o sea, no se construyen 25.000 kilómetros de carretera en España ya, ¿no? Entonces, el segundo sector, el primer sector sería la valorización, las papeleras, las cementeras, etcétera. Y luego, si podemos garantizar que ya ha invertido cero, que todos los neumáticos están controlados y ya no existe lo que existía antes de la directiva de vertederos sin control de NFU. Juanjo, ¿empiezo yo? ¿Empiezas tú? Vale. Bueno, vamos a ver. Que la crisis ha sido feroz, no creo que haya que perder ni un segundo en contarla. Eso nos lo sabemos todos, desgraciadamente, demasiado bien. Pero yo creo que en pocos sitios tan feroz como en este sector. Y baste una serie de datos que voy a resumir de una manera muy rápida. España es el segundo país, conviene recordarlo, de mayor superficie de la Unión Europea. Después de Francia, es España. Y España, acorde con eso, también es el segundo país con la mayor red de carreteras de la Unión Europea, también tras de Francia. Esos son datos, digamos, que están ahí. Y nosotros, efectivamente, no estamos desde ASEMA diciendo que hay que construir más. No creo que, sobre todo en un momento como hemos tenido de enorme dificultades económicas, no estamos pidiendo eso. Lo que sí estamos diciendo, y nos parece que es un mensaje muy importante, es que hay que conservar lo que tenemos. Lo damos por hecho, pero las carreteras, y también se puso de manifiesto en el PPRS, en muchos estados, en muchos países, es el valor patrimonial más importante de un país. En España estamos hablando que las carreteras, volver a hacer toda la red de carreteras que tenemos en España, estamos hablando de 150, 200.000 millones de euros. Eso estamos hablando. Pero es que la situación, o muy parecida, ocurre en Estados Unidos, y somos plenamente conscientes de que no se pueden volver a invertir 200.000 millones de euros en construir. Es decir, no podemos abandonar la conservación. Nuestro mensaje no es priorizar la construcción, sino conservar lo que tenemos. Y un buen indicador de cómo se ha conservado es estableciendo red de carreteras con producción nacional. Y entonces en el 2007 la cifra que tenía España de producción era la segunda de la Unión Europea
y estábamos en torno a los 50 millones de toneladas. Había parte de la construcción, pero aproximadamente unos 35 o 40 millones de esas toneladas eran para conservación. Y en el año 2013, que ha sido el mínimo absoluto, hemos llegado a menos de 13,5 millones de toneladas, que son necesarios para conservar esos casi 180.000 o 200.000 millones de euros de patrimonio. Hace falta 1.200 millones. No se ha hecho, que son necesarios para conservar esos casi 180.000 o 200.000 millones de euros de patrimonio. Hace falta 1.200 millones. No se ha hecho, sumando todos los 7 años estos de durísima crisis, no se suma ni de lejos la inversión que son necesarios para conservar esos casi 180.000 o 200.000 millones de euros de patrimonio. Hace falta 1.200 millones. No se ha hecho, sumando todos los 7 años estos de durísima crisis, no se suma ni de lejos la inversión que se tuvo que realizar en uno solo de esos años. Luego estamos claramente desatendiendo la conservación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las que todos estamos viendo. El estado de conservación de la red de carreteras es malo, y además se da una circunstancia perversa, y es que cuando no inviertes una cantidad de dinero en su debido momento y vas y lo haces 3 años más tarde, ya no son 3 veces el presupuesto previsto inicialmente, sino que es multiplicar por 5. Y cuando lo dejas otros 5 años, ya no multiplicar por 5, son por 25. Es decir, es el famoso 1,525 que tantas veces decimos. Entonces ahí tenemos un problema muy muy grave, y no hay ningún país en la Unión Europea que haya tenido un descenso a la producción en relativo ni en absoluto como el que ha tenido España. Y entonces lo que está ocurriendo este año es que por fin 2014 ha mejorado un poquito la producción, pero estamos todavía en valores muy muy bajos, mucho menos de la mitad de lo necesario. Así que todavía queda mucho por hacer, y esa es la principal dificultad para el desarrollo de todas estas iniciativas. 1.200 millones, perdón, anual. Anual, 1.200 millones de euros, considerado como, digamos, inversión necesaria por parte de todas las administraciones de carreteras. Ministerio de Fomento, comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, etcétera. José María. Bueno, yo por dar respuesta voy a empezar por el final. A si existe o no existe vertido, rotundamente no existe vertido. O sea, afortunadamente la ley o el Real Decreto que regula la gestión del neumático fuera de uso, el 1619/2005, que exige la responsabilidad del productor, vino a complementar un decreto anterior de unos años antes, en el cual ya se prohibía el vertido. Entonces, no existe vertido porque están puestos en marcha sistemas de gestión, y lo que puede existir en algún punto concreto, aislado y yo diría que relativamente localizado, es alguna acumulación anterior a que nosotros entramos en funcionamiento. Estamos recogiendo el 110% de lo que deberíamos, porque alguien no está cumpliendo la ley, no declara un sistema integrado, pero no somos capaces de identificarlo claramente. Y por lo tanto, a nosotros nos es muy complicado decir a ti sí, a ti no. Y al final acabamos asumiendo un 10% de un fraude que existe y que tampoco recibimos mucha ayuda a la hora de poderlo combatir. Pero anécdotas al margen, aunque no lo sean tanto porque se traducen en varios millones de euros, la gestión en España en el último año, 170.000 toneladas. De esas 170.000, decía antes, en algo más del 50%, en torno al 55%, se recicla. Y esas 70 y tantas mil toneladas, 75.000 en números redondos, no todo es caucho. El caucho representa en torno a 2/3. Por lo tanto, estamos en torno a unas 50.000 toneladas de caucho, lo que se ha obtenido. Y de esas 50.000 toneladas de caucho, solamente el 2,6% se destinaron a la construcción de carreteras, a mezclas bituminosas. Es una cantidad relativamente pequeña.
Si se hiciese, como decía Juanjo, un mantenimiento mínimo, el adecuado, el justo, para no perder valor en esas infraestructuras, desde luego este porcentaje sería muchísimo más alto. Podría ocupar, no lo tenemos evaluado, pero seguramente el 20%, el 30% del caucho que se genera anualmente. No hay que olvidar que la red de carreteras en España, sumando las tres administraciones o los tres grupos de administraciones, central, autonómica y local, seguramente supere los 100.000 kilómetros. Y estamos hablando de que a lo largo de los últimos 10 años solo se han construido algo más de 1.000 con polvo de neumático. ¿Qué país es el que más carreteras tiene con polvo de neumático? En Europa, clarísimamente, España. España, clarísimamente. Y estamos hablando de que apenas significa... Y solo significa un 1% de las infraestructuras, sumando las tres, administración local, autonómica y nacional. Porque bueno, pues ha habido, como se ha mencionado, una proactividad en cuanto a desarrollos tecnológicos, en cuanto a poner en marcha proyectos, en cuanto a querer innovar, a pesar de lo cual pues llegamos donde llegamos. Yo sigo insistiendo, ¿cuál es la pega? Si es tan bueno, si es tan maravilloso, si las carreteras van a durar más, si van a ser menos ruidosas, ¿por qué no se hace? Es decir, porque capacidad hay como para construir 27.000 kilómetros al año con polvo de neumático recuperado. ¿Cuál es la pega? No sé quién de los cuatro se atreve con... Yo para, si me permites, Arturo, no para contestar a tu pregunta, sino para acentuarla más aún, os daré datos del estilo de... Me consta, porque nos han pedido informes a la universidad y hemos tenido que hacerlos, que hay varias empresas españolas de las que tienen alcance internacional, que están ganando concesiones de carreteras, de aeropuertos, fuera de nuestras fronteras, que están llevando las mezclas con caucho de neumáticos como un plus que mejora su competitividad en esos otros escenarios internacionales. Bueno, pues tienes ahí, digamos, un elemento que acentúa tu pregunta. Otro elemento que acentúa tu pregunta, en España la han utilizado tanto administraciones públicas como empresas concesionarias de autopistas. Fueron, sin embargo, las concesionarias las que apostaron inicialmente más por este producto. Hay que tener en cuenta que mientras que la administración se basa muchas veces en estudios de un año, pues estas empresas tradicionalmente venían haciendo estudios plurianuales y entonces seleccionaron y optaron por mezclas de este tipo porque había evidencias de que eran muy durables. Y como he dicho, desde el punto de vista estrictamente técnico, no hay ningún inconveniente para hacerlas. Entonces, no contesto a tu pregunta, pero la recalco más todavía. A ver, yo creo que ya se ha comentado, pero es de difícil respuesta, pero un poco va enfocado en los dos puntos que se han comentado, que es, como decía José María, primero no voy a decir inmovilismo, pero sí la falta de un apoyo decidido por parte de las administraciones, que son los que al final contratan y licitan las obras de carretera a todos los niveles. Lo que pasa es que la situación no es exclusiva de España, ¿no? Porque si nosotros somos los que estamos liderando la construcción de carreteras, ese inmovilismo es global. Es global, lo que pasa que, vamos a ver, España, como os he comentado, es puntero. Es decir, nosotros aquí tenemos algo que precisamente a lo mejor en otros países no se tiene todavía porque están un paso por detrás, que es el desarrollo de la tecnología, la experiencia y un recorrido de bastantes años. De ahí que España esté pues en la primera posición en lo que se refiere a desarrollo y a ejecución de mezclas con polvo neumático en carretera. Entonces, yo creo que es un poco la suma de los dos factores que se han comentado. Por un lado, esa falta de un apoyo decidido, de decir, vamos a ver, esto se sabe que funciona, se sabe que tiene ventajas, vamos con ello adelante. Y por otro lado, evidentemente, los datos que ha comentado Juanjo, que la coyuntura no ha ayudado ni al polvo neumático ni a otras muchas tecnologías que a lo mejor pues también tienen su cabida en el sector de la carretera y que se han quedado pues un poco paradas o frenadas porque los datos son pues muy duros, de una bajada del 75%. No obstante, yo pienso que sí que hay, al hilo de lo que preguntaba Marina,
sí que hay mercado para poder coger y aumentar ese volumen de polvo de neumático a emplear en carreteras. Desde el punto de vista de que, incluso con los datos bajos de producción de mezclas asfálticas que comentaba Juanjo, de los 13 millones, pero se puede, si se empuja un poco más, si se apuesta un poco más decididamente y se pierden esos miedos, ese porcentaje puede subir, y luego ya que tengamos la coyuntura que vaya subiendo un poquito el volumen de licitación. Pero se trata de vencer ese miedo o esos posibles todavía, pues eso, la gente que sabe lo que le funciona y tiene miedo al cambio en muchas ocasiones y dice, mira, yo con esto sé que me funciona, yo no me voy a arriesgar a cambiar y tal, cuando lo que se está presentando es precisamente unas experiencias en todo tipo de carreteras, con tráficos T00 en autopistas, en vías locales, en operaciones asfalto que se han ejecutado. Antes se comentaba el tema de si llega al ciudadano. Hemos hecho planes asfalto en Madrid, operaciones asfalto en Madrid con mezclas con polvo neumático, se han hecho en Valladolid, se han hecho en León. Curiosamente el ciudadano en ocasiones nos ha parado y nos preguntaba, ¿qué es esto que estáis echando que no suena? Desde el punto de vista de lo que es el tema fonoabsorbente. Entonces, el ciudadano al final yo creo que sí que puede coger y llegar a apreciar determinadas ventajas que pueden ofrecer este tipo de mezclas. Bueno, el miedo al cambio está estudiado, ocurre en todas las organizaciones. En este foro de debate no tenemos ningún miedo al cambio ni a innovar, y por eso le vamos a dar la palabra a Pedro Pablo García May, que además conduce el programa de radio de F Verde que se llama En Mangas Verdes. Me ha parecido muy interesante esto que habéis comentado, que la fase de implementación está superada, porque yo creo que eso no habría que insistir un poco en ese detalle, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno saliente ahora ha insistido mucho en el tema de la competitividad y en el trabajo que pueden hacer las empresas españolas fuera, ¿vosotros creéis que a lo mejor están esperando que el éxito, esa manera tan española de ser, de cuando triunfas fuera te reconocen dentro, están esperando a que consigáis colocar bien vuestros productos fuera para colocarlos dentro? Y me gustaría saber también si esperáis algún cambio de actitud por parte de las administraciones después de los últimos resultados políticos y los que se prevén. A ver, contestando a tu primera pregunta, Pedro Pablo, yo no creo que se trate de triunfar fuera para luego exportarlo aquí. Es decir, las administraciones ya lo conocen, ya lo saben, ya saben cómo funciona, tanto a nivel de administración como a nivel de empresas constructoras, porque también muchas veces a lo mejor la propia empresa constructora o contratista que tiene que ejecutar una obra pues es el primero que no ha trabajado nunca con una mezcla con polvo neumático, y también él tiene esa reticencia inicial. Pero como decía José María antes, no se trata de coger y decir vamos a hacer un tramo de prueba. Yo muchas veces la respuesta que doy a esa administración o a esa... Es decir, no vamos a hacer un tramo de prueba, vamos a ver el tramo que está ejecutado desde hace 7 años y que lo tienes a 30 kilómetros de tu lugar de trabajo o a 20 kilómetros de donde vamos a hacer o donde se está planteando la realización de ese tramo de prueba. ¿Por qué? Porque insisto en que tramos y kilómetros hay ejecutados ya suficientes para haber dado por superada la fase experimental. Entonces, cuando te llaman de fuera, como efectivamente comentaba Juan, de decir, oye, es que esta tecnología, pues vamos a llevarla fuera, tal, sí que es cierto que tienes un sentimiento, por así decir, de decir, resulta que fuera nos están llamando y aquí todavía no termina de desarrollarse por eso. A nivel de la administración, yo creo que Juanjo puede contestar mejor, puesto que tiene mucho más relación con las administraciones y es que, Juanjo. Sí, vamos a ver, yo creo que el problema hay que valorarlo y juzgarlo en base a las dificultades que hemos tenido en los últimos años. Nosotros hemos pasado, uno de nuestros mensajes era recordar cuántos días habíamos soportado sin ninguna licitación de obras de refuerzo de firmes, y alcanzamos una cifra que son 970 días. Eso quiere decir 3 años sin ninguna obra. Cuando se dice 3 años sin ningún, en un manual que se hizo, el manual del empleo del caucho de neumáticos, y que fue justamente, si no recuerdo mal, 2004, 2005, 2006. Y yo estaba todavía del otro lado de la mesa, es decir, yo estaba dentro de una empresa que justamente desarrollamos una línea, incluso una patente a nivel mundial, para el empleo de neumáticos en un manual que se hizo, el manual del empleo del caucho de neumáticos, y que fue justamente, si no recuerdo mal, 2004, 2005, 2006. Y yo estaba todavía del otro lado de la mesa, es decir, yo estaba dentro de una empresa que justamente desarrollamos una línea, incluso una patente a nivel mundial, para el empleo de neumáticos en la fabricación de vestuarios modificados. Es decir, yo el asunto lo conozco, digamos, desde los dos lados.
Y entonces había un panorama extraordinario. Y no quiero dejar de decirlo, en estos 6 años de casi nula actividad desde el punto de vista de eso, de que no había licitaciones, se han hecho más de 250 proyectos de I+D, y hablamos de proyectos de I+D que estamos hablando de 10, 12, 15 millones de euros. Eso quiere decir que el sector, a pesar de que no había actividad, seguía apostando. Yo creo que lo que ocurrió y lo que ha ocurrido, y todo lo demás es darle vueltas al mismo problema, no es que la administración no sea sensible, yo creo que sí lo es, y prueba de ello es la normativa. No es que la administración no quiera desarrollar esta tecnología, porque lo ha hecho, lo ha permitido y la experimentación está ahí, se ha hecho porque evidentemente lo apoya. Lo que ha ocurrido, pura y simplemente, es que hemos estado durante mucho tiempo, demasiado tiempo, con una actividad no bajo mínimos, bajo prácticamente la desaparición. Hemos bordeado, bueno, de hecho, las cifras son tan contundentes como eso. La mitad del empleo del sector ha desaparecido en estos años, más de la mitad, y la mitad de las empresas. Entonces, pura y simplemente, de ahí vienen, de esos polvos vienen estos lodos. ¿Y estáis viendo la salida del túnel? Vamos a ver, lo que quería decir antes, y me gusta ser optimista por naturaleza, porque lo soy así, no es que lo quiera, es que me sale de natural, y veo que el panorama es mejor. Es mejor en el sentido de que 2014 ha sido mejor que 2013 y 2015 va a ser mejor que 2014. Ahora, dicho esto, evidentemente, y antes aludías a la incertidumbre política, el sábado vamos a empezar a visualizar cambios en las alcaldías y muchos. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sabe nadie. Y creo que la mejor manera de conseguir mi descrédito es decir qué va a ocurrir, porque estoy seguro que lo que diga puede ser utilizado en mi contra, sin más que dejar pasar unos cuantos meses. Nadie lo sabe. Yo confío, porque yo creo que el primer mensaje es muy claro y muy contundente. Somos un país muy grande, tenemos una red de carreteras que es un patrimonio por el que nos llega todo, y todo quiere decir este micrófono, esta mesa, nuestra ropa, todo viene por carretera, y no podemos de repente hacerlo del avestruz, mirar para otro lado y decir, bueno, pues esto, si nadie lo reclama, si no se produce una huelga, si no se producen grandes manifestaciones, vamos a pasarnos unos cuantos años más sin conservarlo. Eso es un tremendo error que espero que no se repita, y trabajamos para que se consignen unas cantidades en función del valor patrimonial para evitar esa situación. 250 proyectos de investigación, supongo que se está avanzando mucho, pero también se sigue avanzando en cómo poder recuperar las ruedas. En algún momento lo habéis dicho, la rueda es un material complejo en el que hay que separar distintos materiales a su vez, y que luego además el caucho sufre un proceso que es el de vulcanizado, ¿no? Algunas veces yo he oído que es como una magdalena, ¿no? Que es muy difícil desestructurar el azúcar de la harina y de otros materiales. Primera pregunta, ¿se está trabajando en esa posibilidad? Segunda, ¿no es una lástima quemar en cementeras tan buena materia prima? Y tercera, ¿qué comunidad autónoma es más receptiva? Porque supongo que habrá algunas que sean más pro estos materiales que otras. Bueno, a cualquiera. Si me permitís, del tema de la vulcanización y de los materiales, efectivamente es un buen ejemplo el que ponías. Es como hacer una masa de pan, de magdalena, en el cual hay distintos ingredientes, y una vez que se cuece en el horno es difícil recuperar la harina, el azúcar, el huevo, cada uno por separado. Tiene algunas diferencias. Lo fundamental o el problema concreto a resolver, para considerarlo de otra forma, es el proceso de vulcanización, que hoy por hoy es un proceso que es en su totalidad es irreversible. Hay unas desvulcanizaciones parciales que permiten recuperar una parte del polímero original, del caucho original que contenía. Y ese es el problema fundamental. Por supuesto que se está estudiando mucho, hay muchas investigaciones por parte de empresas privadas, por parte de universidades. Los propios fabricantes de neumáticos, estoy plenamente convencido de que en sus sedes centrales intentan desvulcanizar el caucho como sea.
El problema es que el neumático es un producto de altas prestaciones, es el único elemento de seguridad que nos une con la carretera, el vehículo con la carretera, y no va de errores, ¿eh? Todo tiene que estar perfectamente hecho y sin ningún fallo posible, y por lo tanto, antes de incorporar un material que a lo mejor haga bajar la calidad o que ponga en riesgo la seguridad, pues evidentemente tiene que estar perfectamente testado. Pero seguro que están todos investigando y que en algún pequeño porcentaje seguro que se está incorporando en ciertas gamas, que se estén haciendo pruebas y que a la larga no cabe duda de que acabarán incorporándose. Muchas veces también el precio de los materiales acelera o retrae su uso, que es quizás a lo mejor en alguna ocasión lo que ha provocado también ciertos frenos. Ha habido épocas en las cuales el precio del betún ha sido lo suficientemente bajo como para que la incorporación de un caucho no aporte una ventaja económica. Durante unos años ha sucedido todo lo contrario. El precio del betún era lo suficientemente alto como para que cualquier adición de un material que valiese menos dinero ayudase incluso a mejorar la cuenta de resultados. Bueno, pues es una respuesta a un problema complejo que depende también de muchas oscilaciones. Una puntualización respecto a por qué no se utiliza. En algunas ocasiones, en algunas comunidades, respondiendo también a tu pregunta, durante un tiempo se han estado haciendo cosas en ese previo al año 2008, previo a la crisis. Y ahora lo que se dice, bueno, vamos a ver resultados, vamos a primero analizar, vamos a obtener comparativas respecto a tramos convencionales, antes de tomar nuevas decisiones de incorporar de nuevo el polvo en nuevas mezclas. Por curiosidad, solo una cosa, quería saber si también se está investigando fuerte en la prolongación de la vida útil del propio neumático, o es una línea que los fabricantes descartan porque no les sale de receta. No, en absoluto. Si nos pudiéramos echar la vista atrás, un neumático hoy dura, no sabría decir cuánto más, pero muchísimo más de lo que duraba hace 20 o 30 años, pero mucho más. ¿Y por qué? Que puede parecer que va en contra de los intereses, todo lo contrario. En el momento en que un fabricante descubra que puede hacer un neumático que con las mismas prestaciones dure el doble, se queda con el mercado, con lo cual a todos les interesa estar ahí y ser pioneros o por lo menos no perder el tren. Se ha aumentado, especialmente en los neumáticos de vehículos pesados, de camión. Hoy en día se pueden hacer 500.000 de kilómetros con los neumáticos, no solo de una vez, sino que una primera vida, se reesculturan, se recauchutan, se vuelven a reesculturar y se pueden hacer 500.000 de kilómetros perfectamente. No habéis respondido ninguno a cuál es o qué comunidad autónoma es la más favorable a este tipo de mezclas. Sé que en asfaltómeros creo que el tramo más largo que habéis hecho ha sido como de unos 150 kilómetros, corrígeme si me equivoco, en el 2011 me parece. Sí, efectivamente en el 2011 en lo que es la A1, la carretera de Burgos, en las autovías de primera generación, en lo que es el tramo que hay desde pasado el puerto de Somosierra, desde el PK 100 hasta Burgos prácticamente, todas las mezclas que iban en capas de base y en intermedias llevaban betunes mejorados con polvo neumático, efectivamente. ¿Y el resultado ha sido bueno? Bueno, la verdad es que tanto lo que es el contratista como la concesionaria están muy satisfechos y bueno, al final lo que se trata es, desde el 2011 han pasado solo 4 años, de ver un poco pues a largo plazo cómo se comportan esas mezclas. Así que también quería añadir que no solamente hablamos de carreteras. Estas mezclas tienen cabida en otros sectores o en otros sitios a lo mejor como pueden ser aeropuertos. AENA también es conocedor de este tipo de mezclas, ha apostado por ellas y bueno, pues cada vez lo van añadiendo también más a sus proyectos desde el punto de vista de las ventajas que le pueden aportar en la durabilidad de determinadas, fundamentalmente tanto de calles de rodaje como de determinadas pistas en muchos de esos aeropuertos. Lo de las comunidades autónomas, que lo seguimos teniendo ahí pendiente. Bueno. Juan José. Yo estoy, organizamos, ¿cuántas reuniones llevamos ya? 6. 6 por lo menos, sí. Hemos hecho reuniones... porque hay muchos tramos de carretera de competencia autonómica. Sí. No, y yo creo que... Bueno, voy a contestar primero lo que tú me preguntas y luego te voy a dar mi otra idea. Llevamos hechas 6 jornadas en la que Signus, digamos, convoca y ASEMA colabora. Y llevamos en 6 comunidades autónomas, más o menos.
Y además también, como vosotros, en streaming, todo haciendo, digamos, que tenga la máxima difusión. Transparencia. Sí, transparencia, difusión. O sea, la intención no solo es ser transparentes, que también, sino hacer que llegue lo más lejos posible. Pero, dicho esto, yo objetivamente lo digo, no es cuestión de querer quedar bien con unos y mal con otros. Se han hecho experiencias en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Madrid, en Galicia, en Cataluña, que fue donde empezaron, yo diría en Andalucía, por supuesto. Es decir, yo diría que hay pocas comunidades autónomas, que no tengamos experiencia, que ese es otro valor importante. Es decir, realmente yo creo que nos encontramos ante una situación casi perfecta para poder pensar que el panorama que nos espera va a ser claramente positivo. ¿Por qué? Porque teniendo experiencias como ha habido a nivel del Estado y a nivel autonómico en buena parte de la geografía de España, lo que falta fundamentalmente, y creo que ha quedado claro, es primero obras, si no todo lo demás huelga. Y yo creo que el punto donde para mí se ha hecho cosas, pero a lo mejor más heterogéneo que a nivel autonómico, es en ayuntamientos. En ayuntamientos, nosotros ahora precisamente, y aquí hago lo de Paco Umbral, hablo un poco en mi libro, el día 1 y 2 de julio tenemos la 10ª Jornada Nacional de ASEMA, que la tenemos centrada precisamente en la conservación y las actividades de administraciones locales y ayuntamientos, que ahí está donde está la red de carreteras más importante de lejos. Bueno, yo creo que efectivamente Madrid ha hecho cosas, Barcelona ha hecho cosas, podemos decir 10, 12, 15 ayuntamientos, Sí. pero no más. Y en este país hay 8.000 ayuntamientos. Entonces ahí es donde yo creo, primero porque tienen más presupuesto y están más claros desde el punto de vista de sacar proyectos. Y segundo porque además el primer problema de los ayuntamientos es que son muy heterogéneos, pero muy heterogéneos de todos los puntos de vista. Creo que hay que hacer un esfuerzo, igual que hemos hecho en las comunidades autónomas, a lo mejor hay que centrarlo en ayuntamientos. Yo creo que hay un potencial de desarrollo importantísimo. Operación Asfalto, entonces, ¿no? Sí. Que en los últimos años también ha estado bastante parada. Arturo, yo por Sí. completar también lo que decía Juanjo, algunas comunidades han destacado, no se trata de poner a las que no han hecho nada encima de la mesa ni de que nadie se sienta al margen, pero comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia, que son incluso con colores políticos distintos, pues han hecho mucho, han hecho grandes esfuerzos. A veces es más pues que los técnicos o los responsables sean un poquito más creativos, un poquito más proactivos o más innovadores, los que pues después del empuje pues han fomentado un poco más o han sido más atrevidos a la hora de sacar licitaciones y a la hora de impulsar todo esto. Castilla-León también ha hecho muchas cosas. Sí. Bueno, decir que no solamente, efectivamente, como antes comentabais, el polvo que se está desarrollando, Ecoalf, en definitiva, que en realidad hay muchas posibilidades. Y en ese sentido a mí me gustaría plantear una pregunta más al mundo de la universidad. El mundo de la universidad, ¿qué puede aportar a la industria, que puede aportar al sector que se está desarrollando, Ecoalf? En definitiva, que en realidad hay muchas posibilidades. Y en ese sentido a mí me gustaría plantear una pregunta más al mundo de la universidad. El mundo de la universidad, ¿qué puede aportar a la industria, que puede aportar al sector del reciclaje y qué sería lo más innovador que se está haciendo desde la institución académica? Bueno, lo más innovador, esto se parece cuando te preguntan que cuál es la pieza de música clásica que más te gusta. Dices, bueno, pues depende, ¿no? Lo que creo, yo quisiera transmitir un mensaje desde la universidad, en el sentido de que hay motivos para la esperanza, que España es un gran país, la universidad tiene un alto nivel, pero también lo tiene el sector del asfalto, particular, nuestra administración, que a veces ha podido parecer que aquí lanzábamos ciertas críticas taimadas, es una magnífica administración, toda la parte funcionarial, la gente con mucha competencia, es decir, y ahí está el caso de que han apoyado la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que quiero decir que España es un gran país y que hay motivos para la esperanza. La universidad, desde mi punto de vista y más allá de unas listas que salen con un ranking de universidades y tal, la Universidad Española es magnífica. Y
existe multiplicidad de grupos de investigación que trabajan en las diferentes disciplinas, también en esta de los asfaltos y en particular la del caucho. Un avance significativo que esperemos, pues bueno, pues no lo sé, la verdad, es que es complicado de decir. Creo que ahora estamos bastante volcados en el tema de reducir temperaturas para que el sector sea lo más ecológico posible. Pero en general me gustaría dejar ese mensaje, ya que estamos llegando al final del programa o de la reunión. España es un gran país, hay motivos para la esperanza y en un escenario de necesidades fuertes de conservación, las mezclas con caucho tienen mucho que decir. Juan, lo que comentabas antes de las cápsulas de autorreparación, ¿eso ya es una realidad? Bueno, vamos a ver, sí. Hemos estado trabajando y ahora probablemente vamos a comenzar de nuevo durante 3 años con mezclas autorreparables. ¿Qué son las mezclas autorreparables? Bueno, para que lo entienda el público en general, hasta ahora los esfuerzos los hacíamos para mejorar los materiales y que no sufrieran ciertos daños. Por ejemplo, la fisuración, las grietas que vemos en el pavimento. Actualmente hay una nueva línea de trabajo que es admitiendo que en un momento dado se fisurará, lo más tarde posible, pero se fisurará, que la mezcla tenga cierta capacidad de autorreparación o cicatrización, para que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, la Universidad Politécnica de Madrid efectivamente ha estado trabajando, pero también otros agentes. En esa línea de trabajo hemos obtenido unos magníficos resultados. Lo que ocurre es que, al igual que el caucho ya es una tecnología totalmente madura o prácticamente madura, pues estamos dando los primeros pasos en el tema de autorreparación, pero sin duda es también un tema interesantísimo y en la universidad estamos trabajando en ello. Por curiosidad, ¿en Murcia se ha hecho alguna prueba de estas? Digo, la reparación, lo digo por el tema de los terremotos. Que yo sepa, hasta donde yo sé, no. Insisto que es una tecnología incipiente en este momento y no tiene nada que ver en el nivel de implantación con lo que es el caucho, que es una tecnología que incluso, como digo, gracias al esfuerzo que ha hecho la administración y los diversos agentes, empresas, investigadores, está ya en normativa. Es una cosa que está normalizada y que cuando se decide hacer, se hace con la documentación y con la ley en la mano. Estamos hablando de una técnica que yo personalmente creo que tardará en estar aplicable, probablemente. Es difícil siempre hacer este tipo de predicciones, pero no antes de 10, 20 años. Hemos consumido 1 hora y cuarto de debate, nos quedarían como 10 minutos, un poquito más. En principio estamos hablando de innovación en esta última fase. El sector ha desarrollado y creo que ha concluido hace poco el proyecto de investigación para las barreras de seguridad que se denominan New Jersey, que incorporan estos materiales, por lo tanto se está generalizando su uso también en otros elementos de nuestras vías de comunicación. Creo que era un proyecto europeo de 1,9 millones de euros. José María, ¿nos puedes contar un poco cómo ha resultado, si la tecnología ya es aplicable, si se puede empezar a utilizar en las carreteras? Creo que había alguna propuesta para empezar a probarla en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Si nos pudieras dar algún detalle más y cómo ha sido recibido por parte de la Unión Europea en los resultados de este proyecto de I+D. Muy bien, bueno, efectivamente hace ya casi 4 años participamos o arrancamos un proyecto que titulamos New Jersey, con el mismo nombre que el que tienen las barreras de hormigón que separan los distintos carriles en autovías. Y lo pusimos en marcha porque nos dimos cuenta que el hormigón, cuando incorporaba partículas de caucho, se convertía quizás en un poquito más frágil, pero también con una capacidad de absorción de energía mayor de la convencional. Y esta absorción de energía se da cuando hay un accidente, cuando hay un impacto de un vehículo. Entonces lo que hicimos fue desarrollar estos hormigones modificados con partículas de caucho y participamos en un proyecto, solicitamos una ayuda a la Comisión Europea para participar en este proyecto junto a una empresa constructora importante de nuestro país, una asociación europea de automovilistas
y un centro de homologación de barreras. Son elementos de seguridad que están sometidos a un proceso de homologación previo antes de su puesta en servicio, y incluso la Comunidad de Madrid también forma parte de este consorcio que se formó. El proyecto se ha concluido, se han conseguido fabricar esas barreras y homologarlas. El nivel de seguridad alcanzado no es el de mayor responsabilidad, es decir, que aunque el proyecto, lo que ha sido en sí la subvención de la Comisión Europea, ha concluido y hemos llegado a el mínimo imprescindible para poderlas poner en marcha o para poderlas utilizar, todavía pues va a requerir por parte nuestra, al menos por parte de Signus, independientemente del resto de socios, un desarrollo aún mayor para que no se quede limitada a ciertos usos, que es el nivel de seguridad alcanzado. Lo tenemos en marcha, estamos ya incluso planteando algunos cambios antes de repetir estos ensayos de homologación y bueno, pues el proyecto, como muy bien decías, acababa con la implantación de un tramo de ensayo que fueron en torno a 100 metros que se colocaron en la M511 en el municipio de Pozuelo, cerca de Madrid. O sea que también podría ayudar a salvar vidas. También, por supuesto, pues es un elemento más en la seguridad. Hay otras barreras de caucho que se pueden fabricar con granulado otras barreras de seguridad con granulado de caucho. De hecho, mencionaba Juanjo hace un momento la organización de la Jornada Nacional de ASESMA, que va a coincidir con una feria y va a coincidir con un evento también Innova Carretera, que se celebrará en Zaragoza el próximo 1 de julio, en el que estaremos con un demostrador tanto de una barrera de hormigón que mencionabas, como otra barrera especialmente diseñada para motoristas, para evitar que ante un accidente de un motorista pues sufra daños importantes. Una última pregunta abierta para todos. Como el foro y el ciclo que iniciamos hoy se llama Desayunos Reciclados, debates en torno a la economía circular, ¿cómo podemos cerrar el círculo del reciclaje y la reutilización de los neumáticos y los materiales que se utilizan en ellos para su fabricación y realmente alcanzar un modelo de economía circular en un sector tan especializado y tan concreto como este? Bueno, yo creo que el camino ya está iniciado. Yo creo que a mí me parece que Signus, como entidad, digamos, gestora e impulsora y con esa labor y con ese dinamismo que está demostrando, ha conseguido, lo digo objetivamente y públicamente, ha conseguido una labor muy importante, en el sentido de que es un hecho que los neumáticos en España, y conozco otros países y no es el caso desde luego, hay un sistema ya de gestión de esos neumáticos que funciona, que eso ha permitido que haya unos tratamientos y unas empresas que se dedican al tratamiento de los neumáticos que ofrecen un producto que puede ser de empleo para estas aplicaciones. Yo creo que se ha hecho mucha tarea, y además se ha impulsado la colaboración de ministerios para estimular justamente la normativa que ya disponemos de ella. Yo creo que a veces es como todo en la vida, el problema es que los tiempos para uno son lentos o rápidos en función del interés. Yo creo que objetivamente se ha hecho una gran tarea que ha sido ralentizada por estos fatídicos 6 años, ojalá que no se vuelvan a repetir, pero que toda la tarea está ya hecha. Entonces, somos referencia en este momento en Europa, y me atrevo a decir que en muchos más países que en Europa. Y tenemos influencia, y me consta de ello, porque me toca participar cada 2 por 3 en diferentes actividades, o dando charlas, o visitando países de todo el mundo. España es una referencia en este campo. Entonces, dicho todo esto, yo quiero apuntar también otro dato para el optimismo, y es que estamos ya a pocos meses de un cambio sustancial en la ley de contratos de las administraciones públicas, y vamos a ir hacia un modelo que ya es directiva europea, que es el famoso GPP, que va a hacer que cambie radicalmente el modo en que se están licitando las obras públicas en Europa, y eso va a ser uno de los ejes para ese cambio. Es prácticamente adiós a la subasta y prácticamente la innovación como eje, digamos, del desarrollo, además de la sostenibilidad y además de un montón de cosas. Entonces, yo creo que
el primer problema, no me quiero repetir más, ha sido la falta de actividad, y el segundo, la rigidez del sistema de licitación, que afortunadamente se va a producir el cambio. Luis. Bueno, yo por concluir también, yo creo que el círculo está cerrado ya en cierto modo. El círculo está cerrado, lo que hace falta es seguir, que no decaiga, seguir apostando por ello, seguir innovando, que haya más volumen efectivamente, pero es una realidad el sistema de gestión de los neumáticos y cómo al final esos productos que se generan de la trituración de neumáticos se reutilizan y ahí están pues como productos nuevos prácticamente reutilizados y aprovechados en las mezclas bituminosas y en carreteras. Entonces tenemos la fortuna y la suerte de tener efectivamente la normativa desarrollada, la legislación que lo contempla, y lo que hay que hacer es no decaer, seguir empujando, seguir animando a la utilización de este tipo de materiales. Y bueno, pues factores como el que comentaba Juanjo, del cambio en el tipo de contratación a partir del año que viene, en lo que se refiere a la licitación de obras públicas y demás, pues pueden ser otro empujón y otra ayuda para que vaya poquito a poco esto repuntando, para poder pues seguir utilizando y seguir fomentando la reutilización del polvo neumático, en este caso en carreteras. Bueno, para los que nos dedicamos a informar de temas ambientales, científicos y tecnológicos, la verdad es que es muy satisfactorio escuchar estas preocupaciones por el tema de la innovación y por el tema medioambiental. Le voy a dar la palabra a... Se reciclan, de eso podríamos dedicar otra mañana a hablar de ello. En el caso del caucho de neumáticos, aporta y puede aportar mucho más. Bien es cierto, para ser realistas, que creo que la carretera no podrá absorber todo el caucho que se genera. Entonces, se reciclan, de eso podríamos dedicar otra mañana a hablar de ello. En el caso del caucho de neumáticos, aporta y puede aportar mucho más. Bien es cierto, para ser realistas, que creo que la carretera no podrá absorber todo el caucho que se genera. Entonces, la clave, una vez que la carretera esté ya a pleno rendimiento en lo que se refiere a la utilización de caucho, es encontrar vías alternativas para el resto de esa materia prima secundaria que es el caucho triturado. O sea que hay materia prima para muchísimas más aplicaciones. Eso supongo que hará feliz a José María, que podrá encontrar más mercados de valorización. Exactamente. Finalmente tu punto de vista, ¿cómo podemos cerrar la rueda del reciclaje, nunca mejor dicho? Bueno, me hará feliz a mí, pero yo creo que hay que hablar en plural, nos hará felices a todos. A mí me gusta hablar más que de economía circular, de economía casi esférica, de muchos círculos que pueden ser concéntricos o pueden ser que se crucen unos con otros. Mientras el neumático no acabe siendo de nuevo un material para fabricar nuevos neumáticos, nos conformamos con que ese material se vaya distribuyendo en distintas aplicaciones, que se cierren de nuevo los círculos y constituyan una esfera. Yo lo imagino así. Y como decías, muchas aplicaciones. Por eso existe un departamento de desarrollo de mercados, porque no es suficiente una, ni sería tampoco inteligente poner todos los huevos en la misma cesta, y nuestro trabajo pues consiste en diversificar al máximo, potenciar al máximo las aplicaciones, los usos, y donde mayor rendimiento, incluso, ¿por qué no?, económico, no para Signus, sino de conjunto, para que al final la gestión tenga un coste mínimo, incluso que no llegue a costar en el futuro. Pues por mi parte, muchas gracias por aceptar la invitación de FEVerde y de Signus a participar en este foro que tendrá continuidad en los próximos meses, centrados en otros materiales, con el objetivo de transmitir a la sociedad la importancia de alcanzar esa economía circular y de reciclar y producir
con el menor impacto para nuestro medio ambiente. Y por mi parte solo queda dar las gracias a Juan José, a Luis de León, a José María Bermejo y a Juan Gallego. Deciros que podréis seguir disfrutando de la tertulia en internet, porque lo bueno de la tecnología y de la innovación es que todo esto queda, y por lo tanto vuestras palabras y vuestro esfuerzo de transmitir quedará permanentemente ahí en nuestra plataforma web. Y como decía, emplazaros a una nueva cita y a que sigáis trabajando en pro y para el medio ambiente. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, Muchas gracias.